¿Alguna vez te preguntaste cómo influye Satanás en tu vida? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo es la estrategia que utiliza para causarnos el mal? Hoy en Sabiduría Espiritual veremos sobre esto, así que prepárate y vamos con el video. La naturaleza de la influencia de Satanás en nuestras vidas. Según la tradición religiosa, Satanás es considerado el enemigo de Dios y de la humanidad, y su objetivo es desviar a las personas del camino de la rectitud. Estad siempre alerta. Velad. Vuestro enemigo, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pedro 5:8. Satanás es conocido como el gran engañador, cuya estrategia principal es desviar a las personas del camino de la verdad. El diablo, el engañador de ellos, fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Estrategia de Satanás. Dirige nuestra atención hacia una necesidad o deseo. Esta estrategia comenzó en el ambiente perfecto del huerto del Edén, cuando Satanás desvió la atención de Eva para que no se fijara en la provisión abundante de Dios, sino solo en aquello que le había prohibido, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El diablo ha usado esa misma táctica desde ese momento para despertar lujuria, codicia y envidia. Promete que al alcanzar lo que deseamos nos sentiremos satisfechos, pero aquello que está fuera de la voluntad de Dios no puede producir gozo duradero, sino solo destrucción. Escoge el momento oportuno. Después de haber ayunado durante 40 días, Satanás se acercó al Señor Jesucristo para tentarlo a que convirtiera las piedras en pan para satisfacer su hambre. Sin embargo, Cristo no había venido para servirse a sí mismo, sino para obedecer a su Padre Celestial. De la misma manera, el diablo se nos acerca cuando estamos hambrientos, enojados, solitarios o cansados. En momentos como esos, debemos hacer una pausa para reconocer si estamos ante un ataque satánico en nuestro punto de mayor vulnerabilidad. Crea duda en nuestra mente, y su objetivo principal es la palabra de Dios. Desea que los cristianos usemos nuestro razonamiento para desobedecer, al malinterpretar porciones bíblicas o al usarlas fuera de contexto para justificar nuestros pecados. Una vez que el diablo logra que las personas duden de la veracidad de cualquier porción de la Biblia o que vean esas porciones como irrelevantes u obsoletas, se afianza en sus vidas para continuar promoviendo la mentira. Si te está gustando el video, te invito a suscribirte a Sabiduría Espiritual, donde recibirás la palabra de Dios que iluminará tu camino. Ahora sí, continuamos con el video. Quiere que caigamos en discusiones. No debemos debatir con las tentaciones, sino rechazarlas. Cuando el Señor se vio tentado por Satanás en el desierto, siempre respondió de la misma manera. Le dijo, «Escrito está». Y luego citó un pasaje de la Biblia. Los mandamientos de Dios no tienen el propósito de alejarnos de lo que es bueno, sino de protegernos de la destrucción que produce el pecado. Usa el engaño. Engañar consiste en confundir al oscurecer la verdad. Satanás trata de que aquello que es malo sea visto como algo bueno. Quiere crear división. Intenta convencer a los jóvenes de que la Biblia es anticuada. Su meta consiste en reemplazar la unidad, la familia y la iglesia con conflicto, desconfianza y división. Y, como la palabra de Dios promueve armonía y paz, comienza por sembrar dudas acerca de sus enseñanzas. ¿Qué es un ataque satánico? Es un asedio deliberado de Satanás sobre un individuo con el propósito de hacerle daño, ya sea en su espíritu, alma, cuerpo o en los tres aspectos. Estos ataques pueden suceder en cualquier momento o provenir de cualquier dirección. El diablo trata de hacernos tropezar cuando estamos más débiles y sabe a quién o qué usar para lograrlo. Casi siempre nos tienta con aquello que no necesitamos o que no debemos buscar para hacernos caer. Romanos 8, 5, 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu.
porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Los pensamientos de los que no son salvos son gobernados por lo que el apóstol Pablo llama la carne, y esto trae como resultado la muerte. No se refiere al cuerpo físico, sino a una motivación interna que se opone a Dios. Por otro lado, el Espíritu de Dios mora en los creyentes para gobernar sus pensamientos y acciones de acuerdo a los deseos del Señor y para darles vida y paz. Romanos 8, 7, 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Como los no creyentes son controlados por la carne e influenciados por Satanás, tienen pensamientos que se oponen a Dios. Además, sin el Espíritu Santo, no pueden obedecerlo ni complacerlo. Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo que distingue al cristiano del resto de la humanidad no es el que asista a la iglesia, sea bautizado ni tenga buen comportamiento, sino el que el Espíritu Santo viva en él. Aunque Satanás engañe y tiente a los creyentes para que pequen, la desobediencia no resulta en pérdida de la salvación. Corintios 4, 3, 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca a la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo en todo momento obra con la intención de engañar y cegar a las personas en relación a la verdad de Cristo. El resultado es un mundo que se caracteriza por pecado, conflicto y mentira. ¿Cómo podemos librarnos de los malos espíritus? La Biblia nos dice cómo oponernos a los espíritus malos y cómo librarnos de ellos. Veamos el ejemplo de los cristianos que vivían en la ciudad de Éfeso en el siglo I. Antes de hacerse cristianos, algunos habían practicado el espiritismo. Cuando decidieron dejar de hacerlo, ¿qué paso dieron? La palabra de Dios indica: buen número de los que habían practicado artes mágicas juntaron sus libros y los quemaron delante de todos. Hechos 19, 19. Aquellos nuevos cristianos destruyeron sus libros de magia y así dieron el ejemplo a la gente de la actualidad que quiera oponerse a los espíritus malos. Quienes deseen servir a Jehová tienen que deshacerse de todos los objetos relacionados con el espiritismo. Eso incluye libros, revistas, películas, carteles y grabaciones musicales que animen a practicar el espiritismo o lo presenten como algo atractivo y emocionante. También incluye los amuletos u otros objetos que suele llevar la gente para protegerse del mal. Corintios 10, 21. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer la fe? Estudiando la Biblia. Para que un muro sea sólido, es muy importante que tenga cimientos fuertes. Del mismo modo, para que nuestra fe sea sólida, debe tener un fundamento fuerte, el conocimiento exacto de la palabra de Dios. Si leemos y estudiamos la Biblia todos los días, nuestra fe se fortalecerá. Como un muro sólido, esa fe nos servirá de escudo contra la influencia de los espíritus malos. Juan 5:5. ¿Por qué deberíamos interesarnos por conocer mejor a los ángeles? Normalmente, conocer a alguien implica saber algunas cosas sobre su familia. De igual modo, conocer a Jehová Dios implica tener cierta información sobre su familia celestial. Esta se compone de ángeles, pues la Biblia los llama hijos de Dios, Job 38:7. Pero ¿cómo los utiliza Jehová para realizar su propósito? ¿Han cumplido alguna función en la historia de la humanidad? ¿Influyen los ángeles en nuestra vida? Si así es, ¿cómo? ¿Qué nos enseña Job 38:4-7 acerca de los ángeles? La palabra de Dios, la Biblia, nos informa que cuando Jehová creó la tierra, todos los hijos de Dios empezaron a gritar en aplauso. Job 38:4-7. Este pasaje bíblico nos enseña que los ángeles ya existían mucho antes de la creación del hombre.
pues existían incluso antes de la creación de la tierra. También muestra que los ángeles tienen sentimientos, porque dice que gozosamente clamaron a una, es decir, a la vez. Así que, en aquel entonces, todos los ángeles formaban parte de una sola familia que servía unida a Jehová. Como muestra la Biblia, que los ángeles fieles se interesan en lo que hacen los seres humanos. Desde que observaron la creación de nuestros primeros padres, las criaturas espirituales fieles han demostrado mucho interés en la creciente familia humana y en el cumplimiento del propósito de Dios, Proverbios 8:30. Sin embargo, con el paso del tiempo han visto cómo la mayor parte de la humanidad ha decidido no servir a su amoroso Creador. Sin duda, esto ha entristecido a los ángeles fieles. Por otra parte, cuando regresa a Jehová, aunque sea una sola persona, surge gozo entre los ángeles. Lucas 15:10. Como hemos visto, a ellos les importa mucho el bienestar de los siervos de Dios. Por eso no nos sorprende que Jehová los haya utilizado en muchas ocasiones para fortalecer y proteger a quienes le son fieles en la tierra. Hebreos 1:7-14. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué ejemplos encontramos en la Biblia de personas a quienes los ángeles ayudaron? Cuando Dios destruyó las malvadas ciudades de Sodoma y Gomorra, el justo Lot y sus hijas sobrevivieron gracias a que 2 ángeles los sacaron de la zona. Génesis 19:15-16. Siglos después, el profeta Daniel fue arrojado a un foso en el que había leones, pero no sufrió ningún daño. Él explicó así la razón. Mi propio Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Daniel 6:22. En el siglo I de nuestra era, un ángel liberó al apóstol Pedro de la prisión. Hechos 12:6-11. También Jesús recibió ayuda angélica cuando comenzaba su servicio a Dios en la tierra. Marcos 1:13. Y poco antes de su muerte se le apareció un ángel y lo fortaleció. Lucas 22:43. ¿Cuánto debió de animar a Jesús recibir ese apoyo en momentos tan importantes de su vida? La esperanza en la victoria final. A pesar de los desafíos que enfrentamos en nuestra lucha contra la influencia de Satanás, podemos encontrar consuelo en la promesa de la victoria final de Dios sobre el mal. Con fe y perseverancia, podemos mantenernos firmes en nuestro camino hacia la luz, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con vosotros. Romanos 16:20. Conclusión. En última instancia, la pregunta de cómo Satanás influye en las personas en su día a día nos llama a reflexionar sobre la importancia de permanecer vigilantes y firmes en nuestra fe. A través del entendimiento de sus tácticas y el fortalecimiento de nuestra relación con Dios, podemos resistir sus influencias y seguir el camino de la verdad y la rectitud en cada aspecto de nuestras vidas. Queridos hermanos y hermanas, les dejaré los últimos videos en pantalla. Espero que les haya gustado el video. Si es así, regálame un buen like y suscríbete a Sabiduría Espiritual. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.